Título de la prédica para hoy: habrán creído en vano. ¿Qué significa en vano? Que no sirve para nada. ¿Dónde estamos? En 1 Corintios 15. La versión de apoyo bíblico que voy a utilizar hoy es Dios habla hoy. Y dice, a partir del primer versículo, Pablo, siendo usado por Dios, nos dice: hermanos, eso vale para ti y para mí. Ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. ¿Quién es? Jesús. Se llama una persona. Y ustedes han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Se trata de que usted permanezca firme en él, en Jesús, en el mensaje que nos ha venido hablando. Y dice, ese es el mensaje que salva. ¿Quién? Jesús. Nada más puede salvar, ni las buenas obras, ni siendo buen hijo, ni siendo hospitalario, ni buena gente, no. Lo que salva es lo que dice ahí. Si siguen creyendo en lo que les anuncié, o sea que lo que salva es ¿quién? Jesús. Si no, si no creen en Jesús, sino en buenas obras o en otras cosas, habrán creído en vano. Y de ahí salió el título de la prédica. No es por buenas obras, no es por ser buena gente, no es porque haya varios caminos para ir al cielo, no. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, solo hay un camino, Él. Hay una verdad, Él. Él es la vida, Él. La vida eterna en el cielo, con el Padre, Él. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Eso no lo dice nadie en ninguna otra religión. Ni Mahoma, ni Buda, ni Alá, ninguna otra religión se atreve a decir lo que dijo Jesús. Porque si no, habrán creído en vano. Y esto es lo primero que él dice. Si usted quiere creer en amor y tener esa fe que mueve montañas, este es el mensaje. Aquí está la clave para que usted crea. Si de esto que estamos hablando ya tiene dudas, uy, la cosa está grave. Y más para vivir la vida diaria, esa que usted vive desde que sale de su casa hasta que llega, hasta que descansa y duerme, esa vida diaria. Entonces lo tiene uno claro. Si no es así, ha sido en balde, de nada sirve. Y ahora empieza a explicar aquí Dios a través de Pablo. Y nos dice, verso 3, les he comunicado el mensaje que recibí. Eso dice Pablo. Y eso hacemos los pastores. Nosotros comunicamos el mensaje que recibimos de Dios a partir de la Biblia, de la palabra, no de lo que pensamos o creemos. No, el mensaje que recibimos, del cual les he dicho lo más importante, 2 puntos. ¿Qué es lo más importante del mensaje de salvación? Esto, primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese mensaje que se llama el Evangelio, las buenas noticias, lo primero es que Cristo murió por mis pecados, tal y como dicen las escrituras, es decir, como dice la Biblia. Segundo, que fue enterrado. Él fue enterrado. Murió y fue enterrado. Sí, él fue enterrado. Tercero, y al tercer día resucitó. Pero es que a los 3 días él resucitó. Sí, tercera verdad del mensaje del Evangelio. Como dicen las escrituras, como dice la Biblia. Cuarto, y se le apareció a Pedro y a los 12. Resucitó. Porque él se le apareció a Pedro y a las 12, resucitado. O sea que él murió, fue enterrado, sepultado, al tercer día resucitó y después se le apareció a la gente, a Pedro y a los 12. Fue lo primero que él hizo, aparecérsele a sus parceros, a los 12, a los que él estuvo enseñándoles, porque él también con ellos hizo un proceso que duró 3 años para que ellos no se saltearan el proceso. 3 años duró el proceso con él. Y se le apareció después de resucitado a Pedro y luego a los 12. Entonces ahí está resumiendo el mensaje de salvación. Dice que fue ¿qué? Por nuestros pecados. Y esto es lo que uno le cuenta a la gente y no se demora nada. Mire, Jesús murió por sus pecados, pero tranquilo. Sí, pero fue enterrado, por supuesto que fue enterrado, pero ojo, al tercer día resucitó. No se le olvide, al tercer día resucitó y después se le apareció a Pedro, claro, y a sus 12, y ya vamos a ver qué más cosas.
para que usted sepa que Él está allá en la diestra del Padre, esperándolo a usted y a mí. Mire, verso 6. Después de que le apareció a Pedro y a los 12, después se le apareció a más de 500 personas, a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Entonces no fue solo a los 12, después se le apareció a más de 500 personas. Eso ya es mucha gente. Para que no hubiera dudas de que Él resucitó. Porque muchos dirían, claro, se ponen de acuerdo los 12 y entre ellos, digamos entre todos que sí se nos apareció, para que la gente crea que resucitó. Y los otros 488, ¿qué? A vainas. No, es que le apareció a más de 500, para que haya más de 500 testigos diciendo, sí, Él resucitó. Es verdad, no solo le apareció a los 12, se le apareció a mucha gente. Y muchos de ellos todavía están vivos. Entonces, cuando Pablo escribió esta carta, más o menos en el año 54 después de Cristo, o sea, casi 20 años después de que Cristo resucitara y subiera a la diestra del Padre, 20 años después, dice Pablo aquí, todavía muchos de esos 500, todavía hoy, en el año 50, todavía están vivos. Otros sí, ya han muerto, pero muchos están vivos. Verso 7. Luego, Cristo se le apareció a Santiago, después de esos 500, se le apareció a Santiago y de nuevo otra vez a los apóstoles. Varias veces para que no creyeran que fue un sueño, que fue algo que les dio indigestión. O esto, no. Muchos. ¿Cuántos días duró ellos con toda esta gente así en total? 40 y casi 45 días. Eso lo dice Hechos. Con esos 500 y con toda esta gente. Entre todo eso estuvo más de 40 días con ellos. Por último, dice aquí Pablo, se me apareció a mí porque Pablo no fue de los 12 apóstoles. A él se le apareció camino a Damasco y dice, conmigo fue diferente. ¿Por qué? Porque como él no fue de los 12 apóstoles, dice a mí no, yo perseguía a la iglesia cuando de repente caía al suelo, quedé a oscuras, no veía y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y Jesús me respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí fue cuando Pablo lo conoció. ¿Dónde está eso? En el libro de Hechos. Usted búsquelo allá. Capítulo 9, busca eso. Y allá Pablo cuenta su historia. Muy bien. Y dice, conmigo fue diferente porque a mí me apareció como a un bebé nacido a destiempo. Un bebé nacido a destiempo es aquel que nace después de los 6 meses y antes de los 9. O sea, 7 mesino, 8 mesino, antes de los 9 meses, a destiempo, dice él. Conmigo el Señor Jesús le tocó tener como un parto distinto, porque como yo no fui de los 12, a los 12 los discipuló durante 3 años. A Pablo lo discipuló durante 14 años. 14 años duró Pablo siendo discipulado por el Señor. Estos otros, los 12 fueron solo 3, pero esto no, lo que significaba el no haber estado con Jesús, le costó a Pablito 11 años más que a estos. Dijo, claro, el mío fue distinto. Lo mismo que un niño un bebé cuando nace a destiempo. No que tienen que meterlo en incubadora, aire artificial, un poco de cosas, porque no se ha desarrollado completamente. Pues eso fue lo que pasó con Pablo. Yo no me desarrollé completamente como los otros 2 y tenía eso. Eso es lo que significa. Pero el Señor trabajó conmigo 14 años. Eso nos sirve a muchos que creemos con 3, 5 años. Ay, yo soy un duro en el evangelio. Cuidado, cuidado, porque mire, aquí Pablo mismo lo está reconociendo. Muy bien. Entonces, en esto hay que creer. El fundamento está aquí, en que todo esto fue cierto. Y en esa época hubo más de 500 personas y aquí Pablo le dice, hay muchos de esos que todavía están vivos. Para los que no creen, para los que dudan, si quiere pregúntele a ellos. No solo a los 12 apóstoles, si quiere vaya y pregunte, porque muchos de esos 500 todavía están vivos. Y pueden atestiguar que lo que estoy diciendo es cierto. Que vieron a Jesús resucitado, que la resurrección existe. O si no, nuestra fe sería en balde, en vano, no sirve para nada. Donde uno no resucite,
Empaque y vámonos. Esto no sirve para nada. Por eso usted no se afane si los bebés mueren, si los niños mueren, porque el reino de los cielos es de ellos. Preocupe cuando tienen más de 12 o 13 años y no han recibido a Jesús, porque si no se van para el infierno. Así de claro. Eso es lo que está diciendo el mensaje acá. Porque la vida eterna existe en el infierno o en el cielo. La forma de ir al cielo es creyendo en esto que está aquí, que Él murió por los pecados, que fue enterrado, pero que también resucitó y ahí nos está esperando a los que creemos en eso que acabamos de decir. Y dice que hay muchos testigos que pueden certificar que eso era cierto. Y aquí se los decía a ellos que todavía podían consultar esos testigos. Tú y yo ya no los tenemos a esos 500 o parte de esos 500, pero sí creemos en eso. No hay forma de que uno le diga, ay, que venga algún muerto para que yo... A ver, cuidado. No se pone a demandar señal. Esto existe. Y el que dijo esto fue Jesús, el primero, el primogénito de la resurrección. Por eso usted no tenga miedo. Si se muere o no se muere, tranquilo. Usted ya sabe para dónde va. Mire, usted ya sabe para dónde va a ir, con quién se va a ver y de qué van a hablar. ¿Sí o no? Hay otros que usted le pregunta cuando usted muera que, yo no sé. Ahí como que se acaba todo. ¿Y para dónde va? Ni idea. ¿Y con quién se va? No sé, yo no creo. ¿Y de qué? No, nada. No tienen respuesta a ninguna de esas cosas. Pero nosotros los hijos de Dios sí. Así que usted no le tenga miedo a la muerte. Es más, la muerte de un cristiano hace parte de la vida del cristiano, del que es cristiano, del que acepta este mensaje que acabamos de ver, que cree en este mensaje. Si no, preocúpese, porque se va a ir para el infierno. Así de sencillo. Si no cree en este mensaje, se va a ir para el infierno. Y podrá hacer todo lo buena gente que quiera, pero se va a ir para el infierno. Esto es así de claro. Y aquí lo está diciendo él. Entonces le dice segunda cosa. Ojo en lo que creen, porque esto es con amor. ¿Por qué con amor? Porque Jesús hizo todo eso que dice aquí por amor. Por amor a ti y por amor a mí. Y por amor nos está esperando allá. Y la venida de él por su iglesia está muy cerquita, pero muy cerquitita. Dicho, estamos a años. Muchos pensamos que a días. Por eso muchas veces dice uno, ojalá, si Dios quiere, nos vemos en el culto el domingo. Es decir, si no ha pasado el rapto. Porque si de aquí al domingo ha pasado el rapto, entonces allá nos vemos. Así después digan, si ven que los ovnis y los extraterrestres existen, eso es lo que va a decir el diablo. Todos esos que se desaparecieron es porque vinieron marcianos extraterrestres y se los llevaron. Ay, pues los que se queden. O la verdad, no están estos. Ay, sí sabe que a mi papá, mi mamá, mi hermano se lo llevaron los extraterrestres y cómo no. Bueno, pues lo cierto es que los que estamos en el cielo ya no pertenecemos a la tierra. Eso es cierto. Somos extraterrestres, pero no por eso de los ovnis. No por eso que el diablo ya tiene preparado para decirle a todo el mundo y justificar el que ya no esté en la iglesia. Y sí fueron los ovnis. No, 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 no. Muy bien. Entonces dice Pablo aquí, mire, a mí el Señor me crió como un bebé nacido a destiempo. Y ahora usted entiende el versículo 9. Y él dice, porque soy el menos importante de los apóstoles, por supuesto. Él no estuvo con los 12 del Cordero, con los 12 que caminaron al lado de Jesús durante 3 años. Soy el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y aquí lo recuerda, Pablo todavía se daba algunos golpes de pecho y dice, es que no merezco, yo perseguía a esa iglesia para que los mataran, para llevármelos allá a Jerusalén al consejo, al concilio del Sanedrín y los lapidaban. Yo perseguía a la iglesia, es que no lo merezco. Mire, si Dios le perdonó todo esto a Pablo, perseguir a su propia iglesia, ¿tú crees que a ti no te va a perdonar cualquier cosa? Por supuesto que sí. Mire lo que hizo de Pablo. Ese apóstol, la tercera parte del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. 9 libros de los 27 que hay en el Nuevo Testamento son autoría de Pablo. Mire Dios cómo utilizó a este hombre. Y dice,
Verso 10. Miren la humildad de Pablo. Pero lo que soy es porque Dios fue bondadoso conmigo. No porque, es que yo, no. Él es lo que es, dice Pablo, es porque Dios fue bondadoso conmigo. Y esa bondad no ha sido desperdiciada, dice Pablo. No, Dios no trabajó en balde en él. Mire lo que dice Pablo. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles. Y eso que está diciendo era una verdad. Él fue el único que no fue de los 12, pero le tocó por todo el mundo. A él le tocó por el Asia, por Europa. Él estuvo en Éfeso, en Antioquía, en Filipos, en Tesalónica, en Grecia, en Atenas, en Corinto. Y en casi todas lo encarcelaban, le daban látigo. Y dice, a mí me ha tocado. En cambio, el otro allá en Jerusalén. De allá no salían los 12, pero a mí sí me ha tocado más duro. A mí me tocó por todo lado y pasar penurias. Por eso es que dice, he trabajado más duro que el resto de los apóstoles. Aunque en realidad no he sido yo el que he trabajado, tan lindo, como que se acordó, ¿no? Dijo, sino la bondad de Dios que está conmigo. Venga, Pablito, no le olvide la humildad. Él dice, no, la verdad es que no he sido yo. Ha sido Dios en mí. Entonces ahí es donde vuelve la humildad. Cuando, por ejemplo, le dicen, uy, es que usted predica muy bacano, pastor. Cuidado, se le van a uno los humos. No, el que predica no soy yo. Es la bondad de Dios en mí que me utiliza como su siervo. La gloria y la honra es para él, que me lo ha dado todo, no para mí. Sí, así de claro. Sino la bondad de Dios que está conmigo. Diga usted allí, sin prender el micrófono. Diga, yo soy lo que soy por la bondad de Dios que está conmigo, en humildad. Señor, yo soy lo que soy por tu bondad para conmigo. Entonces, no importa si el que anuncia soy yo, dice Pablo, o yo, Ricardo, el pastor, o cualquier otro, no importa quién esté anunciando el mensaje, o los otros apóstoles, como decía aquí Pablo. A fin de cuentas, mire, todos anunciamos este mismo mensaje en el cual ustedes han creído. Todos debemos en el mundo anunciar este mismo. No podemos cambiar el mensaje. Estas son las buenas nuevas de salvación, no las malas nuevas. No estamos anunciando ni el COVID, ni la vacuna, ni que si hay profetas o hay apóstoles o no. No. Lo que estamos anunciando es este mensaje, que vuelve y lo recuerda aquí. 4 cositas. Que él murió por nuestros pecados, que fue enterrado, segunda, tercera, que resucitó, y tercera y cuarta, que le apareció a mucha gente. Eso es lo que anunciamos, no más. No nos pongamos a inventarnos otras cosas. Y eso es lo que anunciamos a todos los que hemos creído. Y todos los que hemos creído y hemos recibido la bondad de Dios que está con nosotros, le damos gracias a Él por todo esto que hemos recibido con un fuerte amén. Amén.